Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal y disfrutar de todas las ventajas. El tema de hoy es el mar Mediterráneo, un espacio de intercambio con griegos y romanos. Poned atención, que empezamos. Y empezaremos por el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser humano debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que facilita la navegación. Sus riberas tienen un clima templado, con veranos secos y calurosos, así como inviernos con lluvias y heladas suficientes para la agricultura. Además, sus islas están a poca distancia de los territorios continentales, lo que ha facilitado el contacto entre los pueblos y el traslado de mercancías. Algunos de estos pueblos, como egipcios, fenicios, israelitas, griegos, cartagineses, romanos, entre otros, fundaron reinos y ciudades que intercambiaban mercancías, pero también combatían entre sí. Algunos de ellos, como por ejemplo los fenicios, se especializaron en la construcción de barcos ligeros y resistentes. El transporte marítimo facilitó el comercio y la difusión de varias culturas, con lo que surgieron dos importantes civilizaciones, los griegos y los romanos. Empecemos con los griegos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noroeste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, Turquía y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, la actual Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Su ciudad capital era Knossos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta erupción de un volcán. Posteriormente surgió otra cultura entre 1250 y 1200 a.C., en la ciudad de Micenas. Los micénicos conquistaron la ciudad de Troya, en Asia Menor. Este episodio inspiró el poema épico La Ilíada, de Homero. Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte llamados helenos. Los helenos o griegos no solo dominaron el área, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos, como pueden ser Sicilia y la península ibérica. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad, matemáticas, arquitectura y literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. Vayamos a ver ahora las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobierno y ejércitos propios. Estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertades para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra, y las mujeres no iban a la escuela, solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacados por enemigos comunes, como por ejemplo, el Imperio Persa. Vayamos a ver ahora la democracia griega. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona, como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años. Este proceso tenía el nombre de ostracismo. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. No eran considerados ciudadanos. Vayamos a ver ahora la civilización helenística.
Una de las ciudades-estado griegas que se impuso sobre las demás era Macedonia. El rey macedonio, Alejandro Magno, encabezó la formación del Imperio Heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de India, como podemos ver en este mapa. Tras la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en varios reinos, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griego en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas, y la civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto. Pasemos ahora a ver la siguiente civilización: los romanos. Varios grupos, llamados latinos porque hablaban latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. De esta forma, surgió a mediados del siglo VIII a.C. la ciudad de Roma. En Roma convivieron varios grupos sociales, divididos. En ciudadanos tenían derechos y libertades, y los no ciudadanos carecían de ellas. Destacamos entre los ciudadanos los senadores y administradores, los nobilitas, formados por los patricios, personas con privilegios que podían votar en elecciones, los plebeyos, la población de escasos recursos, y en los no ciudadanos, los libertos o trabajadores libres, y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca y la navegación comercial y militar, y destacamos los oficios urbanos. Pasemos ahora de la monarquía al imperio. La historia de Roma se divide en tres periodos. El primero corresponde a la monarquía, el segundo a la república y el tercero al imperio. El primero se encuentra entre los años 753 al 509 a.C. Gobernaba un rey que tomaba decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio, es decir, de por vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. El segundo periodo comienza en el año 509 a.C. Había un senado compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno, aunque para tomar decisiones, ellos debían consultar al senado. La expansión de los romanos comenzó durante la República, conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa, y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La República llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. El imperio fue el último periodo de la civilización romana. Abarcó del año 27 a.C. al 476 d.C. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones como la lucha de gladiadores en el Coliseo. Vayamos ahora a la expansión y la organización del imperio. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y su control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande, que en lo político se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo, y el latín fue su idioma oficial. Roma no imponía credos en los territorios conquistados,
toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuvieran a sus gobernantes, siempre y cuando considerara que no atentaba contra la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para facilitar su administración y defensa, Occidente y Oriente. Posteriormente, en el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos, Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de los que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. Vayamos a ver ahora la vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua que llegaba a Roma se transportaba por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo, la mayoría de las personas se dedicaban al cultivo y a la cría de animales domésticos. En cuanto al entretenimiento, era común que los adultos practicaran actividades como lanzamiento de jabalina o de disco, y montaran a caballo. También eran aficionados a jugar a dados y a asistir al Coliseo a presenciar combates entre gladiadores, luchas entre animales salvajes y competencias de carro. Otra diversión popular era el teatro. Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota, porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguete y figuras de animales como perros. A las niñas se les preparaba para el matrimonio desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de ellas se casaban cuando tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madre desde los 13. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Aquí te dejo una lista de reproducción que sé que te va a interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.